Muy buenos días, les habla Iván Monroy. Tal día como hoy, hace 72 años, el 24 de noviembre de 1948, ocurrió en Venezuela un hecho significativo, un golpe de Estado frío, incruento, sin enfrentamientos entre los sectores militares y civiles y los demás sectores de la vida nacional. Conviene hacer un recuento de las causas que llevaron a este golpe militar. De 1899 a 1945, fueron 46 años, se sumaron, de gobiernos presididos por generales militares de la región de los Andes venezolanos. El general Castro hasta 1908, el general Juan Vicente Gómez hasta 1935, el general Eleazar López Contreras hasta 1941 y el general Isaías Medina Angarita hasta 1945. Había un grave conflicto en el sector militar. Los generales, coroneles que estaban en los altos cargos militares, aún para 1945, eran generales analfabetos, no sabían leer ni escribir, no tenían instrucción militar alguna. Esto estaba causando un grave problema porque a partir de la muerte del general Gómez en 1935, su sucesor, el general López Contreras, a los oficiales más destacados de la militaridad en este momento, los envió a un grupo selecto, envió a hacer estudios de profesionalización en el extranjero. Cuando regresan estos muchachos a partir de 1939-1940, inmediatamente ocupan cargos de relevancia en la academia militar y empiezan a educar, a formar la nueva generación de oficiales, pues, con conocimiento, no solamente en materia militar, sino en materia educativa en líneas generales. Por supuesto que se crea un grave conflicto, porque no solamente con la joven oficialidad preparada, sino que continuaban en los altos cargos militares los generales analfabetas por las consiguientes tipo de órdenes que estos señores podían dar. Isaías Medina Angarita no se ocupó de este problema a pesar de las repetidas quejas y reclamos del estamento militar en que solucionara este grave problema. El 18 de octubre de 1945, un grupo de jóvenes militares profesionales insurge contra el gobierno. Previamente ellos habían hecho un acuerdo con jóvenes civiles del Partido Acción Democrática. Una vez realizada el golpe de Estado, que fue exitoso, se conforma un gobierno. Era el primer ensayo, o fue el primer ensayo de instaurar la democracia en Venezuela en el siglo XX. El 19 de octubre, día siguiente del golpe, se conforma una junta revolucionaria de gobierno. Inicialmente el acuerdo previo con los militares era un acuerdo de equilibrio, es decir, la junta iba a ser conformada por 2 personas del estamento civil, 2 personas del estamento militar y el presidente de la República. Así había un perfecto equilibrio entre ambos estamentos de la sociedad. Pero una vez instaurado, el presidente Rómulo Betancourt rompe el equilibrio con los militares y conforma un gobierno formado, suma más integrantes al sector civil, con lo que se quedan conformados 5 integrantes de los civiles, todos con nexo de Acción Democrática, solamente 2 integrantes del estamento militar, uno de ellos relacionado al Partido de Acción Democrática, y el presidente de la República, uno de los fundadores del partido mencionado. Prácticamente quedó un solo integrante ajeno a Acción Democrática, que fue quien fungió en ese momento, designado como ministro de Guerra y Marina, el mayor Carlos Delgado Chalbó. Carlos Delgado Chalbó, uno de los militares de mayor preparación, había regresado a Venezuela después de culminar sus estudios superiores, habiéndose graduado antes como ingeniero en Francia, regresó durante esos años
en 1938, 36, perdón, a Francia y culminó estudios superiores, graduándose en la especialidad de Ingeniería de Puentes y Caminos. En 1939 regresa Carlos Delgado, inmediatamente es incorporado a la Academia Militar, funge como profesor en varias materias que dominaba y ya para 1945 era director de la academia. En un giro inesperado, él se erige, toma el liderazgo de la conjura militar del 18 de octubre, del golpe militar, exitoso, y durante los 3 años siguientes, que lo que se llama el trienio ADECO, el 18 de octubre de 1945, el 24 de noviembre del 48, va a fungir como ministro de Guerra y Marina inicialmente, denominación que cambió después por ministro de la Defensa. Indudablemente que continuaban los problemas con el estamento militar y Delgado en el interín desde su posición, 6 minutos, como ministro, realiza una serie de mejoras. Estas fueron insuficientes, solamente desde su posición prácticamente estaba solo representando a los militares en el gobierno, era el puente comunicacional, pero desde su posición hizo lo imposible porque se lograran mejoras. En el ámbito nacional se creó una nueva constitución en 1947, se promulgó, y a fines de ese año se realizan las primeras elecciones libres, de las cuales sale electo el presidente Rómulo Gallegos, escritor, pues uno de los fundadores del partido que estaba gobernando en ese momento, el Partido Acción Democrática. Gallegos recibe de Betancur un gobierno con prácticamente todos los sectores de la vida nacional en disputa. Habían adecos y antiadecos, copellanos, urredistas, personas del sector comunista, del sector militares del sector lopecista, militares del sector medinista, aparte de eso los graves problemas que había tenido el Partido Acción Democrática con gente de la iglesia venezolana. Incluso hubo un intento de formar una iglesia nueva, una iglesia diferente, divorciada o separada de la iglesia del Vaticano en Roma. Todas estas circunstancias hicieron que el estamento militar pues reaccionara y se le hicieron numerosas peticiones a Gallegos. Hubo reuniones entre el sector militar y el presidente Gallegos, pero Gallegos no transiguió en ninguna de las peticiones que le hizo el sector militar. El ministro Delgado hizo lo imposible por lograr una conciliación, por lograr algún tipo de entendimiento, pero el golpe de Estado que ocurrió, un golpe incruento, un golpe sin una sola bala, un golpe sin ningún tipo de enfrentamiento entre militares y civiles, prácticamente fue un golpe frío, donde se redujo o se mantuvo al presidente Gallegos en su quinta, la quinta Maricela, allá en Altamira, estuvo detenido en su casa y de allí posteriormente saldrá al exilio. No hubo ninguna reacción de ningún tipo contra el gobierno que se acababa de instaurar. Delgado toma el gobierno, inicia su gobierno bajo la premisa de que será un gobierno provisorio hasta que se den las relaciones de paz, circunstancias de paz en la República, hasta que previa realización de un estatuto electoral se dé un llamado a elecciones nuevamente y se vuelva a entregar, lo que sería un segundo ensayo, se vuelve a entregar el mando a un civil, esta vez sin los sectarismos, sino con el concurso de todos los partidos políticos que hacían vida en la nación. En el interín Delgado comienza un gobierno que se destacó inmediatamente por unos cambios en la infraestructura en todo el país. Obras de infraestructura se comenzaron a realizar en todos los puntos cardinales de la nación, en especial obras de corto y mediano plazo, tiempo y presupuesto determinados, o sea, obras perfectamente realizables de cara a las necesidades imperiosas que el país tenía en ese momento. Y aparte, Delgado comienza a revisar las políticas que
se habían llevado los últimos 40 años de explotación petrolera. Se empieza a revisar y llega a la conclusión de que hay que reunirse con los países exportadores o países productores de petróleo del momento, lo cual esto conlleva primero que creó una comisión en 1948 y tal comisión determinó un viaje, una misión al Medio Oriente para reunirse con los países exportadores de petróleo de la región en lo que será los primeros pasos para lo que será años después la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya eso por el 1961, 12 años después, 11, 12 años después. En el interín se realiza, previo concurso de los llamados de los sectores civiles, se realiza el estatuto electoral y cuando, aparte Delgado había promovido la producción de los productos tradicionales que desde el tiempo de la colonia se venían explotando en el país, como eran el café y el cacao y el tabaco a nivel nacional. Días antes de realizarse el llamado a elecciones, como todos los pronósticos que estaba previsto para el 24 de noviembre de 1950, el lunes 13 de noviembre Delgado sufre un atentado, lo que es conocido en la historia venezolana como el magnicidio, el único magnicidio que ha sucedido en toda nuestra historia, que es el asesinato de un jefe de Estado en ejercicio. Eso fue la mañana del lunes 13 de noviembre. El gobierno de Delgado fue un gobierno brevísimo, de apenas 2 años. Era un gobierno provisorio tal como él había planificado. Ninguna de las cosas que Delgado prometió, ofreció, las dejó de cumplir. Una de las frases más importantes de Delgado, considero recalcarla, él la dio en el discurso del 1 de enero de 1949. Él ejemplarizaba que un ejercicio sincero del poder sin adular al pueblo, sin envilecerlo con promesas o programas irrealizables. Otra de las frases, un párrafo interesantísimo de Delgado, se lo voy a leer a continuación. Nuestra nacionalidad fraguada por el sacrificio de esos servidores del ideal que fueron nuestros libertadores y consolidados a través de las vicisitudes de la República, nos impone el deber de procurar, por medio de la discusión serena y la colaboración, la solución del problema del hombre en sociedad, el cual consiste en Venezuela en armonizar la vida libre y digna de